Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por estar reunidos una vez más. Gracias por poder transmitir desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Gracias, Jesús. Agradecido al Señor por cuanto estábamos escuchando a nuestro hermano Juan Pablo, a nuestra hermana Rosemary. Amén. Señor bendiga sus vidas grandemente. Les animo, hermano, que así como han comenzado, así ustedes permanezcan, hermano, y así ustedes puedan seguir sirviendo al Señor. Es algo maravilloso servir al Señor, poder transmitir su palabra. Amén. Y bueno, la verdad que nos pone muy contentos, hermano. Como siempre, estamos desde aquí, desde Virrey del Pino, kilómetro 41 a 700, con mi esposa, mi hijo Timoteo, mi mamá. Así que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Recuerden que los programas se emiten los días lunes y viernes, de 11 a 12 del mediodía. Después del programa del pastor Ramón Encina, nuestro amado pastor, que sale por el Facebook Ramona Cabrera. Y después ustedes pueden ver todos los programas en la página de YouTube La Última Trompeta. Ahí ustedes pueden encontrar todos los programas que vamos subiendo para que ustedes puedan gozarse con la palabra del Señor, hermano. Les saludo al hermano Diego de la radio La Predicadora, que nos da la oportunidad también de transmitir a través de la radio. Señor bendiga a todos los hermanos que nos escuchan. Gracias, Jesús. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una oración, hermano, y vamos a continuar con el programa de este día. Amén. Gracias, Padre amado, Jesús. estamos delante de tu presencia, Amén, Señor. Jesús, gracias. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu amor, Sí, Señor. por la misericordia que tú tienes para con Gracias, nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, nos conduces cada día de nuestra vida. Amén, Señor, y tú nos estás amonestando siempre, Señor, Sí, Señor. para que no perdamos nada, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, de nuestra preciosa herencia que nos está esperando en Amén, Cristo Señor Jesús. Jesús. Señor, gracias porque tú nos has dado la salvación, la justificación, la redención, la vida eterna, Señor. Pero ahora nos está esperada una corona de justicia, Señor. Amén. Como dice nuestro amado apóstol Pablo, dice, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida, Señor. Y nosotros amamos tu venida, deseamos que tú vengas pronto por tu iglesia, Señor. Amén. Gracias te damos, Padre, te pedimos que tú pongas palabra en nuestra boca en este día, Señor. Porque lo que hemos de hablar no lo sabemos, dice tu palabra, Señor, pero el Espíritu intercede por nosotros, dice. Por eso te rogamos que tú pongas las palabras en nuestra boca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por poder compartir nuevamente con ustedes. Y bueno, y el pastor venía hablando acerca de la comunión. ¿Vio? De la comunión, de la restauración, por decirlo de alguna manera. Él venía hablando estos días. Y la verdad que es un tema muy lindo y que nosotros no lo habíamos visto antes. ¿Vio? Y entonces el Señor nos lleva ahora a que nosotros nos preparemos. A que nosotros nos preparemos, busquemos la comunión con Él. Él siempre está ahí. ¿Vio? En el libro de Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice. ¿Vio? Y el que abre, yo entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo, dice. El Señor siempre está buscando. Pareciera ser que ese versículo solamente está asociado a los pecadores, a los incrédulos, pero también está asociado a nosotros. Porque cuántas veces nosotros dejamos la comunión con el Señor, ¿vio? Y somos arrastrados por la carne, por los pensamientos, por tantas cosas, y somos llevados lejos, ¿vio? Y entonces el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, Sí. ¿vio? Y el que oye mi voz. Amén. Gracias, Jesús. Y en otra parte de la Escritura dice, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones, dice, como en el día de la provocación, dice. Sí, Jesús. ¿Vio? Ellos le provocaron al Señor no escuchando su voz, voldándole la espalda al Señor. Y bueno, vamos a leer ahí en el libro de Juan. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. En el libro de Juan, en el capítulo 13, vamos a leer. Fíjese que en el 21, en el capítulo 13, 21 dice, y habiendo dicho esto Jesús venía hablando allá a sus discípulos, ¿vio? Él venía hablando a sus discípulos y les hablaba del servicio, porque ahí muestra cuando el Señor se ciñó el pecho y le lavó los pies, ¿vio? Y él estaba buscando tener comunión con sus discípulos, tener comunión con ellos, ¿vio? Entonces dice, y habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en su espíritu y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, dice.
¿Vio? Entonces los discípulos se miraban unos a otros diciendo, ¿de quién hablará? Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y este pues hizo señas a Pedro, a Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él, dice. ¿Vio? Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Vio? Y entonces nosotros mirábamos algo maravilloso ahí, ¿no? Que nos hablaba el pastor, de esta enseñanza nos traía acerca de que el Señor quiere restaurar nuestra comunión. ¿Vio? El Señor quiere restaurar la comunión de aquellos que se han apartado del Señor. Porque dice, en otra parte de la Escritura dice, aquel que come pan conmigo, dice, ha puesto contra mí su calcañar, dice. ¿Vio? Y eso habla de que le dio la espalda al Señor. Le dio la espalda al Señor. ¿Y cuántos de los hermanos hoy, tal vez por un razonamiento justo, entre comillas, ¿vio? A su mente, por un razonamiento justo a su mente, por un sentimiento justo a su propia opinión, hoy le dieron la espalda al Señor. ¿Vio? Le dieron la espalda al Señor. Y le niegan al Señor porque dice la palabra que a veces nosotros le negamos con los hechos. ¿Vio? Con los hechos le negamos al Señor. ¿Y cómo le negamos? Cuando no estamos de acuerdo, por decirlo de alguna manera, con la enseñanza que el Señor nos trae. ¿Vio? Y el Señor nos lleva a nosotros a apartarnos del mal. ¿Vio? Nos lleva a nosotros a vivir una vida santificada, nos lleva a vivir en una vida en el Espíritu. ¿Vio? Y cuando nosotros decimos no, entonces le estamos dando la espalda al Señor, pero el Señor nos busca. Siempre nos está buscando el Señor. ¿Vio? En el libro, creo que del libro de Santiago, fíjese, el Señor usa la iglesia. Y dice, aquel dice que hace volver al pecador del error de su camino, dice, ha salvado de muerte un alma, dice, y ha cubierto multitud de pecados. Amén, sí, Jesús. ¿Vio? Aquel que hace volver al pecador del error de su camino. Y no está hablando del pecador del mundo. Está hablando de aquellos hermanos que le dieron la espalda al Señor y se fueron tras los deseos de su carne. Se fueron tras el razonamiento de su mente, ¿vio? ¿Vio? Porque nosotros al dejar la comunión con el Señor, entonces la carne se va haciendo más fuerte, los sentimientos de la carne se van haciendo más fuertes, los deseos de la carne se van haciendo más fuertes. Entonces ellos van empezando a tomar dominio sobre la persona. ¿Vio? Y entonces por eso es lo que pasó con Judas. Eso es lo que pasó con él. Un pensamiento entró en él. ¿Vio? Satanás. ¿Y cuándo empezó? Vio que, ¿se acuerda que nosotros leíamos que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, dice, el diablo, dice, os pidió para ser zarandeado, dice, pero yo he rogado al Padre que no falte la fe. Y nosotros vemos a Pedro ahí. Pero en realidad fue a todos. Fue a todos. ¿Puedo leer ahí en Santiago? Sí. 5, 19 y 20. En lo que hablabas, ¿no? Que está hablando de los hermanos. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Alabado sea su nombre. Santiago capítulo 5, dijimos, ¿no? 5, 19. 5:19, fíjese, y aquel que le haga volver, está en nosotros hacerle volver. El hermano no va a volver por sí solo, porque él ya fue arrastrado en su mente. Su mente y su espíritu están lejos del Señor. Aunque él tiene al Señor en su mente y en su espíritu, aunque el Señor está dentro de él, pero la comunión está lejos. La comunión está lejos. Entonces el Señor usa a aquellos hombres y mujeres espirituales para poder restaurarle al hermano. Ahí en el libro de 1 de Corintios dice, habla de restaurarle con espíritu de mansedumbre, dice. ¿Vio? Y nosotros así tenemos que restaurarle al hermano. Tenemos que restaurarle. El pastor hablaba de que nosotros también tenemos que usar la firmeza que el Señor usó. Pero la firmeza, déjeme decirle que firmeza no habla de maltrato.
¿vio? Porque muchos hermanos usan maltrato para hacerle volver al pecador del error de su camino, ¿vio? ¿Y cómo usan el maltrato? Como decía nuestro hermano Juan Pablo y nuestra hermana Rosemary recién. Ellos le asustan con que se van a ir al infierno, le asustan con que muchas cosas, ¿vio? Pero no es esa la manera que el Señor quiere que nosotros usemos para hacerle volver. El Señor usaba la firmeza. Fíjese que con la mujer samaritana le dijo, 7 maridos has tenido. Usó la firmeza, 5 maridos, perdón. Usó la firmeza pero no la condenó. No la condenó a ella. Le hizo ver para que ella se pudiera volver. ¿Vio? Le hace volver. Y nosotros, esa es la manera que nosotros. Por eso el pastor también hablaba de que el Señor nos dio a nosotros espíritu de discernimiento. ¿Vio? Ese espíritu de discernimiento, usted tiene que, Él siempre nos habla a nosotros y nos dice, usted tiene que dejar hablar a la persona. Y la persona en su hablar se descubre. Vio que Pedro le pasó así. Pedro, cuando le preguntaron, le dijeron, tú estabas con él. Tú, dice, eras uno de ellos. Y le dijo, no, yo no lo conozco, yo no estuve con él. ¿Y qué le dijeron los fariseos? Le dijeron, tu hablar te descubre. Sí. Y así también le descubre el hablar a aquellos hermanos que andan conforme a la carne. Aquellos hermanos que han dejado la comunión con Dios. El hablar le descubre, la forma de ser le descubre. Y entonces nosotros tenemos que tomar el lugar del Señor. El Señor dejó que la mujer hablara y se descubriera. Y cuando la mujer se descubrió, entonces Él ahí pudo usar la firmeza para hacerle volver. ¿Vio? Y así también con Judas. El Señor usó la firmeza. ¿Vio? Él no quería condenarlo a Judas, sino que usó la firmeza. ¿Vio? Pero también usó la misericordia. Dice, el que come pan conmigo, dice, ese me va a entregar. Pero nosotros siempre interpretamos mal ese versículo, ¿vio? Porque lo que el Señor estaba buscando cuando le dio el pan era la comunión con Él. Por eso leímos ahí, aquel que le hace volver al pecador del error de su camino, dice, sepa que ha, dice, salvado un alma de muerte, dice, y ha cubierto multitud de pecados. Entonces el Señor está buscando la comunión con nosotros. El Señor está buscando que usted vuelva a la comunión con Él. ¿Vio? Y entonces está en nosotros. ¿Vio? Porque fíjese que el Señor le dio tiempo. No sabemos ahí cuánto tiempo le dio, pero le dio tiempo. Le dio tiempo para que Él se pudiera arrepentir. ¿Vio? Entonces dice, y respondiendo Jesús le dijo, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, dice. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Pero eso ya era la última parte. ¿Vio? En el capítulo 13, versículo 2, vamos a leer ahí. Mira. Juan 13, 2. Gracias, Jesús. Amén. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Vio? Ya había puesto en su corazón. Ya había puesto un pensamiento. ¿Vio? Había puesto un pensamiento y un sentimiento. Acuérdese que nosotros habíamos hablado que el pensamiento genera un sentimiento y el sentimiento genera una dirección. Y Satanás lo que había logrado en Judas era establecer un pensamiento. Todavía no llegó a ser un sentimiento y todavía no era una dirección. Por eso el Señor buscaba restablecer la comunión con Él. Estaba desesperado por restablecer la comunión con Él. ¿Vio? Y nuestro amado pastor hablaba y decía que nosotros no hacemos así. ¿Vio? Un hermano nos ofende a nosotros y nosotros no buscamos restablecer la comunión con el hermano. Mientras más lejos lo tengamos, mejor al hermano. Pero el Señor a este que le iba a entregar, con Él estaba buscando restablecer la comunión para que él no se perdiera. Y fíjese, así como el Señor hizo, así nosotros tenemos que hacer. ¿Vio? El apóstol Pablo dice que se encontró con el Señor camino a Damasco y cayó, dice, por la gloria que se manifestó frente a él. ¿Vio? Y quedó ciego. Y Jesús después se apareció a Ananías en visión y le dijo, ve, dice, porque instrumento escogido me es este. ¿Vio? Y Ananías le dijo, pero dice, asolaba la iglesia y la perseguía. Pero el Señor, antes de que vaya Ananías, buscó restablecer la comunión con el apóstol Pablo. Por eso tuvo ese encuentro con él.
Por eso fue al encuentro del apóstol Pablo y por eso le mostró su gloria y él cayó a sus pies. Y fíjese la conducta de uno y la conducta del otro. Porque como el Señor no pudo restablecer la comunión con Judas, entonces Judas dice, fue directamente a hacer lo que tenía que hacer. ¿Vio? Pero como con Pablo pudo restablecer la comunión, entonces Pablo, la expresión de Pablo fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Vio? Pero con Judas no fue así. Ahora hay muchos que dicen, y ciertamente si nosotros leemos a los profetas, estaba determinado proféticamente que había uno que le iba a entregar, pero aún así el Señor estaba buscando la comunión con él. ¿Vio? Estaba buscando, estaba desesperado porque Judas vuelva a la comunión con él. Y así nosotros tenemos que buscar que aquellos hermanos que se han apartado, que hoy están viviendo en el mundo, que ellos vuelvan a la comunión con el Señor. Hoy el Señor no está, pero está la iglesia. ¿Vio? Y la iglesia es su cuerpo y las acciones que el Señor hacía, nosotros también podemos hacer. Porque Él dijo, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, dice, resucitarán muertos, ¿vio? Y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Si podemos hacer esas cosas, también podemos restaurar al hermano, así como el Señor lo hizo. ¿Vio? Entonces, volviendo ahí al libro de Juan, dice, y respondiendo Jesús dijo, a quien yo diere el pan mojado, dice, aquel es. ¿Vio? Aquel es. Y nosotros si vamos ahí a Primera de Corintios, mientras yo busco el versículo, le voy a dar a mi esposa si quiere compartir algo, que el Señor seguramente que le dio entendimiento ahí. Gracias al Señor por su palabra. ¿No? Y podíamos ver cómo Satanás dice que había puesto ya en el corazón de Judas el entregar al Señor. Y vemos en el capítulo 13, versículo 2, que pasa eso. Y dice que Satanás, en el versículo 27, dice, Satanás entró en él. ¿Cuánto tiempo? 1 hora, 2 horas, no sabemos, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo el Señor nos da para que nos volvamos a Él? Para que volvamos a la comunión completa, plena con Él. A veces el trajín de todo este mundo nos lleva a pensar otras cosas, a poner la vista en otras cosas, sin darnos cuenta muchas veces. Pero ahí está el Señor. Manda a sus escogidos, manda a sus siervos a que nos abran los ojos y nos vuelvan a la comunión con Él, ¿no? Y nos da tiempo, ¿no? Como compartíamos ayer en Daniel 4:29, ahí podemos ver cómo Nabucodonosor, el rey, tuvo un sueño y llamó a los magos y a todos para que le interpretaran el sueño, y Daniel le interpretó el sueño. Y la interpretación era que tenía que reconocer que Jehová era Dios. Y dice Daniel 4:29. Amén. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Amén. Al cabo de 12 meses, ¿cuánto tiempo el Señor le dio desde que le habló que reconociera a Dios como Dios y que Él no lo hizo? Por eso después fue entregado entre los animales, dice, bueno, y hasta que Él pudiera reconocer que Jehová era Dios. Pero ¿cuánto tiempo nos da el Señor? A veces uno parece que se quisiera aprovechar, bueno, tengo tiempo, pero no sabemos si nos acostamos esa noche y al otro día amanecemos, ¿no? Amén. Por eso siempre hay que buscar la comunión con el Señor, ¿no? Amén. A veces uno le vienen pensamientos que no son del Señor y piensa algo hacia otra persona o algo, o hacer algo que no es del Señor, ¿no? Pero tenemos un tiempo donde el Espíritu Santo nos amonesta. Eso no es agradable al Señor, no está bien. Y bueno, y nos da el tiempo ese para rever, ¿no? Que la acción que estamos por hacer está mal. Él siempre los toca, ¿no? Nos amonesta, los advierte que esa no es algo agradable al Señor. Eso siempre sucede cuando uno está en comunión con el Señor, ¿no? Porque si uno no está en comunión, lleva a cabo quizás esa mala acción que tiene en su pensamiento. Amén. Gracias. Amén, Señor bendiga. Gracias, Señor. Y es así, el Señor nos amonesta. ¿Vio? Por eso dice, entre tanto que se dice hoy, dice.
¿Vio? Entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Sí, Jesús. ¿Vio? Y estaba leyendo ahí en 1 Corintios capítulo 10. Gloria a Dios. Ya se levantó. Estaba buscando un Tanta versículo, pero tenemos que leerlo todo porque si no, no lo vamos a entender. Y ahí en el capítulo 10, versículo 12, en adelante vamos a leer. 10:12. Amén. 10, 12. Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Amén. ¿Vio? Y entonces la amonestación. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Señor Jesús. ¿Vio? Y así le pasó a Judas también. ¿Vio? Tal vez él pensó estar firme en su corazón, pero vino Satanás y así hace con aquello. Satanás, como leíamos en programas pasados, dice que él anda buscando a quién devorar y él está tratando de devorar nuestra fe. Entonces, si nosotros estamos pasando por un momento de dificultad, a veces en los momentos de dificultad o se ve la firmeza o se ve la flaqueza, ¿vio? Y entonces dice, así que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga, ¿vio? Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, dice, porque fiel es Dios, dice. ¿Vio? Y él estaba siendo probado, estaba siendo ahí probado a ver qué firmeza tenía. Pero se ve que no estaba tan firme porque Satanás logró implantar en él un pensamiento. ¿Vio? Logró implantar un pensamiento. Por eso dice en el libro de Efesios que tenemos que usar toda la armadura de Dios. ¿Vio? Que tenemos que usar el yelmo de la salvación, dice, el escudo de la fe, dice, con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Vio? Él siempre está tirando dardos. Amén, ¿Vio? Señor. Siempre está tirando dardos. Jesús. Por eso dice acá la amonestación, aquel que procura estar firme, dice, mire que no caiga. Porque después de darnos las instrucciones ahí en el libro de Efesios capítulo 6, creo que es en el versículo 10 o en el versículo 11, después de dar toda la instrucción, dice, y habiendo acabado todo, dice, está firme. ¿Vio? Habiendo acabado todo, está firme. Dice, pues dice, y poné toda la armadura de Dios, dice, para que podáis soportar en el día malo, dice. Y habiendo acabado todo, está firme. Y entonces acá la amonestación dice, así que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Vamos a leer ahí en Efesios. Amén. Gracias, Jesús. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Vio? Y entonces dice, así que el que piensa estar firme, ¿vio? Mire que no caiga. Pero las acechanzas de Satanás vienen, todos los días vienen. Por eso el apóstol Pablo decía, yo todos los días muero, dice. ¿Vio? Entonces dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿vio? Pero fiel es Dios. El Satanás usa nuestra humanidad para tentarnos a nosotros. ¿Vio? Él usa nuestra humanidad, él quiere agitar nuestra carne para que nosotros blasfememos contra Dios. Acuérdese de Job. ¿Qué usó Job, Satanás para hacer caer a Job? Primero usó su familia, sus propiedades y después usó su propia carne. Con la sarna que vino a él, dice, desde la punta del pie hasta la coronilla de su cabeza, dice. ¿Y qué es lo que buscaba Satanás? Que Job blasfeme contra Dios. Entonces dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice, pero fiel es Dios. Gracias le damos al Señor. Dice, fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Vio? Como a sensatos os hablo, juzgad por vosotros lo que digo. Y entonces ahí nos lleva a la comunión, como el Señor le estaba llevando a Judas. ¿Vio?
Dice, la copa que bendecimos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Vio? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, dice, uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participantes de aquel mismo pan. Entonces el Señor nos lleva a la comunión, Él quiere que nosotros reconozcamos. Dice en 1 Corintios capítulo 12, creo que es versículo 12, que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Ya? Todos fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Y usted para qué cree que nosotros fuimos bautizados en un cuerpo? Para que podamos mantener la comunión los unos con los otros. Primeramente con el Señor, que es la cabeza, y después los unos con los otros. ¿Ya? Porque si amamos a aquel que vemos, ¿cómo no vamos a amar a aquel que no vemos? ¿Ya? O al revés, dice, si amamos a Dios, a aquel que no vemos, dice, ¿cómo vamos a amar a aquel que vemos? ¿Ya? Entonces, pero el Señor nos está llevando a la comunión. Y eso nosotros tenemos que entender. Este hombre tuvo la oportunidad. Y vuelvo a repetir, y usted me podrá decir, sí, pero hermano, estaba determinado ya en los profetas de que iba a entregar el Señor. Sí, pero aún así el Señor, sabiéndolo, Él quería usar hasta el último segundo para hacerle volver. ¿Vio? Entonces dice, y después que el bocado, porque muchos interpretan, si el Señor era el que le estaba dando el bocado de pan, ¿cómo puede ser que Satanás haya entrado en él? ¿Ya? Porque dice, y comió el bocado de pan y Satanás entró en él. ¿Sabe por qué Satanás entró en él después de que comió el bocado de pan? Porque él, antes de comer el bocado de pan, ya había determinado que no quería saber nada con el Señor. No es porque el bocado de pan que el Señor le estaba dando le llevó a él a ser poseído por Satanás, sino que él, antes de comer del bocado de pan, él ya había determinado en su corazón. Entonces Satanás entró en él. ¿Vio? Primero estaba en su pensamiento. ¿Cuándo entró Satanás en el pensamiento de él? Y si usted busca ahí, dice que vinieron los fariseos y los saduceos a tentarle a Judas con 30 piezas de plata para entregarle al Señor. Ahí entró Satanás en el pensamiento de Judas. ¿Vio? Y entonces él empezó a tentar. Y a medida que fueron pasando los días, Satanás empezó a maquinar en él. ¿Vio? Porque dice, creo que en 1 de Corintios o en 2 de Corintios dice, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Pero se ve que sí las ignoraba. Se ve que sí ignoraba las maquinaciones de Satanás. Y entonces Satanás empezó a hacer su trabajo. ¿Vio? Empezó a maquinar en la mente de Judas. Empezó a crear pensamientos y sentimientos. Después se anidó en su corazón, ya creó un sentimiento. Y el sentimiento ya a lo último ya lo llevó a una dirección. Porque el Señor le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. ¿Vio? Entonces dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hazlo más pronto. Él ya había determinado. ¿Vio? Ya había determinado. Pero el Señor no perdió la oportunidad de hacerle volver. Bueno, así nosotros tenemos que ver hasta el último punto. ¿Vio? Hasta el último punto. Aunque la persona, el hermano, la hermana, esté en su lecho de muerte, hasta en ese punto nosotros no tenemos que perder la oportunidad de hacerle volver. Y yo tuve esa experiencia. Con un hermano que años se apartó del Señor, años. Pero tuvo la misericordia del Señor de que aún en su lecho de muerte él se pudo volver. Y se pudo reconciliar con el Señor. Entonces, Aleluya. Fíjese la misericordia del Señor. El Señor le está buscando todos los días de su vida. Amén. Todos los días de su vida le está buscando a usted que se apartó del Señor, se apartó de la comunión con Él. ¿Vio? Porque dice ahí, el que come pan conmigo, dice en otro versículo, dice, ha puesto contra mí su calcañar. ¿Vio? Y eso quiere decir que ya le dio la espalda al Señor. Ya le dio la espalda, ya determinó ir para el lado contrario que el Señor iba. ¿Vio? Y que no seamos nosotros esos, hermanos. No, que no seamos nosotros aquellos que le demos la espalda al Señor. El apóstol Pablo dice en un momento de angustia
dice, muchos me han abandonado, dice. Muchos también le dieron la espalda a él, en su peor momento. ¿Vio? Pero tenía ahí el consuelo de que creo que lo tenía a Timoteo y a Epafrodito. Eso era su consuelo. ¿Vio? Pero muchos de los discípulos que él había, él había tenido la gracia de verlos nacer en este mensaje de gracia, muchos le habían dado la espalda. Así como pasó con Judas. Judas nació espiritualmente con el Señor, pero cuando llegó el momento de la prueba y de la situación, dice que él puso contra él su calcañar. Vamos a leer ahí. Juan 13, 18. 13:18. Alabado sea su nombre. Dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Vio? Dice, el que come pan conmigo, dice. Y a veces nosotros tenemos comunión con todos los hermanos. Nosotros sí tenemos comunión con todos los hermanos, pero no todos los hermanos tienen comunión con nosotros. Y a veces es triste porque aquellos hermanos que no quieren tener comunión con nosotros, a veces pasa lo mismo, ellos levantan contra nosotros su calcañar. Buscan la oportunidad de hacernos caer, buscan la oportunidad de avergonzarnos, de hacernos quedar en ridículo delante de otros, así como pasó con Judas. Pero recuerda el final de Judas, recuerda el final de Judas, él no tuvo un buen final. Es más, él no fue contado entre los 12. Porque dice que después en el libro, si usted lee en el libro de Hechos, vamos a leer ahí, creo que es en el capítulo 2. En el 1. En el 1:21 podemos leer hasta el 23. Sí, ahí en el 20 puede ser. ¿En el 20? En el 20. Amén. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Fíjese la declaración que había sobre Judas. No dice Judas, no da un nombre, pero dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, dice, sea hecha desierta su habitación, dice, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Y también dice en el Salmo, sean sus hijos huérfanos, dice, y su mujer viuda, dice, y mendiguen pan sobre toda la tierra. Fíjese, la descendencia de este hombre fue la que más sufrió sobre la tierra. ¿Sí? Por causa de que él había entregado al santo y al verdadero, dice la palabra. ¿Sí? Y vamos a seguir leyendo ahí en el libro de Hechos. Amén. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros y su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Fíjese qué terrible el final de este hombre. ¿Vio? Y como siempre citamos ese versículo, si usted va al Apocalipsis y ve las puertas de la ciudad, dice que están sobre las puertas los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, y el nombre de Judas no está ahí. ¿Vio? El nombre de Judas no está ahí, porque dice que él recibió su recompensa, por decirlo así, para irse a su debido lugar, al lugar de condenación,
por cuanto él había negado al Señor. Y ahí en el libro de Salmos estaba la profecía acerca de este hombre. Fíjese, aunque estaba la profecía, el Señor no perdió la oportunidad. No perdió la oportunidad de perseguirlo. Una vez también tuvimos esa experiencia con mi esposa. Bajábamos del colectivo cuando íbamos a la congregación y había una chica en el colectivo. Había una chica en el colectivo y me dice mi esposa, tenemos que predicarle el Evangelio. Y le digo, y bueno, vamos a predicarle. Y bajamos del colectivo y la chica empezó a caminar y nosotros caminábamos atrás de ella y ella caminaba más rápido. Y entonces caminamos detrás de ella hasta que la alcanzamos. Y cuando alcanzamos a la chica esa le dijimos, nosotros tenemos que hablarte de parte de Dios. Y le predicamos el Evangelio y la chica se entregó al Señor. Gracias, Aleluya. Y la chica se entregó ahí. Gracias, Gracias, Jesús. Entonces, fíjese lo importante que dice que cuando hay un alma que se salva para el Señor se hincha de gozo. Entonces nosotros tenemos que ver la importancia de un alma. Sí, Jesús. Tenemos que ver la importancia de un alma. Usted tiene que ver a su vecino, a su amigo, a su enemigo, tiene que ver como aquel que necesita salvación. Jesús, sí, Señor. Porque el Señor, fíjese el Señor a quiénes fueron los primeros que le predicó el Señor salvación. A los fariseos, a los saduceos, a los adúlteros, a los fornicarios. Le predicó a los romanos que le estaban crucificando allí en el monte Calvario, él le estaba predicando. Entonces, nosotros tenemos que ver el valor de un alma. Tenemos que ver que un alma para Dios tiene mucho valor. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, ahora, dice el apóstol Pablo, dice, no que ya lo haya alcanzado. Gloria a Dios. Porque muchas veces pasa que pasa un alma al lado de nosotros y nosotros damos vuelta la cabeza o dejamos que el alma siga como está. Pero el apóstol Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, dice, me extiendo a la meta. Ahora viene el conocimiento, viene la luz, y la luz nos hace ver a nosotros que estamos capacitados para hacerlo. Entonces ahora cuando un alma se acerca a nosotros, tiene que haber ese desespero por predicarle del Señor. Tiene que haber, pero eso no va a suceder si nosotros no mantenemos una comunión pero íntima y fluida con el Señor. Si no hay esa comunión, entonces no va a pasar, porque la carne nunca nos va a llevar a predicarle a las almas. La carne lo que nos va a llevar es a alejarnos de las almas. ¿Saben a dónde va el alma que no es salva? De donde no vuelve jamás. A veces cuando tenemos un pleito con nuestro vecino, con nuestro familiar, ¿por qué tardamos tanto en arreglarnos, no? Porque sabe a dónde va el alma, que no es salva, a la condenación eterna, un lugar de donde no se vuelve. Aleluya, ¿no? Que gloria a podamos Dios. tener ese pensamiento, ¿no? Cuando nos alejamos de las almas en lugar de acercarnos, ¿no? Señor bendiga, hermano. Habíamos dicho Salmo Salmo 109:8. 109:8. Vamos a leer ahí, hermano. Fíjese la profecía que había en cuanto a aquel que iba a entregar al Señor. Amén. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y una mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, el pecado de su madre no sea borrado. Este siempre delante de Jehová, y el corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Fíjese, dice, por cuanto no se acordó de hacer misericordia. Y mientras Jesús estuvo caminando con ellos 3 años y medio, ¿de qué le habló el Señor? ¿Qué le manifestó el Señor a ellos? Le manifestó su amor y su misericordia.
¿vio? Y hasta el último minuto le seguía manifestando la misericordia. El que come pan conmigo. ¿Vio? Entonces ahora nosotros entendemos bien la interpretación de ese versículo. No es que porque comía el pan con él le iba a entregar, sino que el que tenía comunión, el que el Señor buscaba tener comunión con él, había decidido ya en su corazón no tener más comunión con el Señor. Ya había determinado entregarle, había determinado darle la espalda. ¿Vio? Ya antes nosotros interpretábamos que la maldición estaba ahí, vio que porque comía el pan con el Señor le iba a entregar, pero no es así, sino que aquel que siempre el Señor lo buscó en comunión, siempre estuvo ahí, y no pasa así con nosotros, el Señor siempre nos busca, siempre Él está buscando la comunión con nosotros. No nos despierta el Señor en la madrugada para que vayamos a la comunión con Él. Cuando usted va caminando, no le amonesta el Señor en su pensamiento para que vaya a la comunión con Él. Cuando usted se arrodilla a orar y el Señor está ahí amonestándole para que mantenga la comunión con Él. Así hace el Señor. Pero este ya había determinado. Este ya había determinado lo que iba a hacer. Por eso el Señor le dijo, lo que has determinado hacer, hazlo pronto. Más pronto, dice. ¿Vio? Una cosa es hacerlo pronto y otra cosa es apresurarse más todavía a hacerlo, ¿vio? Es como que tal vez una interpretación, ¿no? El Señor le dijo, hazlo más pronto para que... vio que a veces uno dice que cuando van a degollar un animal, uno dice, tiene que hacerlo rápido para que el animal no sufra. Bueno, y tal vez él lo dijo así, ¿no? Una expresión, hazlo más pronto para evitar el mayor sufrimiento de la negación de Judas. O de la entrega de Judas, porque era un discípulo al cual él también amaba. Él también amaba a Judas. No es que amaba a los 11 y a Judas no lo amaba, amaba a Judas también. Pero este ya había determinado. ¿Y cuántos hermanos hay que determinan en su corazón? Y parten de este mundo con una raíz de amargura en su corazón. Entonces, hermano, este es el día. Este es el día donde el Señor determinó llevarlo a usted a que vuelva a la comunión. El Señor está desesperado porque usted vuelva a la comunión con Él. Fíjese, el Señor, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Él está desesperado porque nosotros, una raza inferior, una creación inferior, ¿vio? Nosotros volvamos a la comunión con Él. Y Él nos está buscando. Todos los días Él nos busca. ¿Cómo nos busca? Ahí nos hace ver su misericordia. Cada mañana. Nos hace ver cuando nosotros abrimos nuestros ojos y podemos respirar. ¿Vio? Cuando tenemos oportunidad de abrir nuestra boca y alabarle. Esa es la misericordia de Dios. ¿Vio? Que no seamos nosotros como este hombre, ¿vio? Que pone contra el Señor su calcañar. Que le da la espalda al Señor. El apóstol Pablo, como decíamos, decía, muchos me han abandonado. Muchos me han abandonado. Pero él sabía que si nosotros le servimos al Señor, a veces muchos nos van a abandonar. Porque no todos tenemos ese mismo sentir. Fíjese que la Sulamita también habla de esto. La Sulamita dijo, atráeme en pos de ti. Y correremos, dijo. Pero después se encontró que estaba corriendo sola, porque el sentir estaba en ella, no estaban los otros. Entonces ella dijo, atráeme en pos de ti. Pensó que era suficiente con que el sentir estuviera en ella, para poder ganar a los otros. Pero ella dijo, atráeme en pos de ti, correremos. Y después se encontró que estaba sola. Sola de compañía, pero estaba con el Señor. Y ese fue su consuelo. Y ese es nuestro consuelo muchas veces. Nosotros decíamos que todos corran con nosotros, que todos alcancemos. Pero la palabra dice que todos a las verdades corren, pero uno solo se lleva el premio. Corramos de tal manera. Entonces dice, corramos de tal manera, dice, para que podamos alcanzar, obtener el premio, alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Está en usted y está en mí determinar. Gracias, Jesús. Nosotros tenemos que determinar. Job escribe allí en su libro y dice, determinarás a ti mismo una cosa y te será firme. Bueno, usted tiene que determinar. La palabra viene hoy para que usted determine.
¿qué va a hacer usted? ¿Le va a dar la espalda al Señor y se va a ir al mundo? Si usted viene del mundo y yo vengo del mundo, lugar donde nos han hecho sufrir, un lugar donde Satanás nos ha oprimido durante tantos años. ¿Y qué vamos a volvernos de vuelta al mundo? ¿Le vamos a dar la espalda al Señor? Fíjese que muchos de los que salieron de Egipto, al no ver su bendición rápida, desearon volver a Egipto donde tenían ollas, donde tenían tumbas, donde tenían cebolla, carne para comer. ¿Y a quién le estaban dando la espalda? Ellos creían que le estaban dando la espalda a Moisés o a Aarón, pero le estaban dando la espalda a Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Y como ellos ya habían determinado en su corazón y se habían endurecido, dice que muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. ¿No? Y que no nos pase eso a nosotros. Por eso viene la amonestación, hermano. Por eso viene la amonestación. Dice, aquel que come pan conmigo. Primero él hace resaltar la comunión que nosotros tenemos. ¿No? Y después da la opción que nosotros podemos terminar tomando si dejamos la comunión con él. Dice, ha puesto contra mí su calcañar. ¿Para irse a dónde? Para irse al mundo. ¿No? Pero así como Judas perdió su lugar allí entre los 12, así nosotros podemos perder nuestra herencia por causa de darle la espalda al Señor. Nuestra salvación no vamos a perder nunca. Nunca vamos a perder nuestra salvación. Como decía nuestro hermano Juan recién, nunca vamos a perder nuestra salvación. No tenemos temor de perder la salvación porque no la vamos a perder. Pero sí tenemos temor de perder nuestra herencia, de poder ser la esposa, de poder levantarnos en la primera fila, de poder levantarnos cuando la trompeta suene. De eso tenemos temor. ¿Sí? Por eso ni siquiera pasa por nuestra mente darle la espalda al Señor. Ni siquiera pasa por nuestra mente darle lugar a la carne para que la carne nos lleve lejos del Señor. No, me quedé pensando en lo que decía que cuando salieron de Egipto, ellos no, como Dios no les bendecía rápido, digamos, pero la mayor bendición es que eran libres. Amén. Antes eran esclavos. Amén. Y así nosotros somos libres del pecado, tenemos una nueva vida, hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Somos participantes de la naturaleza divina. Somos libres del Aleluya, castigo eterno, gloria somos a libres del Dios. infierno. Aleluya. ¿Qué bendición? ¿No tenemos bendición? Sí. Hemos sido libres de todo, a donde íbamos, donde no se vuelve nunca. Fíjese qué maravilloso. Señor hermano. Jesús. Entonces usted ahora tiene Gracias, que considerar. Vio que Josué le dijo al pueblo. Josué le dijo al pueblo. Y Josué es una figura del Cristo resucitado, el hombre espiritual. Josué le dijo al pueblo, consideraos vosotros, dice. ¿A quién vais a servir? Dice. Consideren ustedes a quién van a servir. Consideren si le van a dar la espalda a Dios o van a venir en pos de Él. Pero yo en mi casa, dice, serviremos a Jehová, dice. Yo en mi casa que serviremos a Jehová. ¿Y sabe qué pasó con Josué por causa de la determinación que él tomó? Él conquistó la tierra de Canaán y tuvo su herencia allí. Fue una de las 2 personas que salieron de Egipto que pudo entrar en la tierra de Canaán. Pero ¿a causa de qué fue eso? A causa de su determinación y de que nunca le dio la espalda al Señor. Nunca le dio la espalda al Señor. Fíjese que ahí está Coré. Fue un hombre que le dio la espalda al Señor cuando él dijo que Dios hablaba por él también. No solamente hablaba por Moisés, sino que también Dios hablaba por él. ¿Y cuál fue su fin? Dice que la tierra se abrió, dice, y descendió él con toda su familia y todos aquellos que le seguían descendieron vivos al Seol, al infierno. ¿Ya? Entonces, que nosotros no hagamos tal cosa, hermano. Que no hagamos tal cosa. Dios no nos llamó a nosotros. Hay un coro que dice, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo hasta aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Y la tierra que Él nos dio es Cristo mismo. Amén. Esa es nuestra herencia, Cristo como nuestro amado.
Entonces, pero Dios no nos trajo hasta aquí para que volvamos atrás, ¿sí? Para que le demos la espalda a Dios. Entonces, el Señor bendiga su vida, hermano. El Señor le dé entendimiento en todo, más allá de lo que nosotros con nuestra mente natural le podemos dar, ¿sí? Porque el Señor tuvo misericordia, fíjese, tuvo misericordia de aquel que le iba a entregar. Tuvo misericordia de él. Y buscó hasta el último minuto hacerle volver a la comunión con él. Así hacemos nosotros. ¿Vio? Así hacemos nosotros, así tenemos que hacer, tenemos que llevarle a los hermanos. Hermano, no piense así, hermano, no habla así, no sienta así, no deje que ese pensamiento anide en su corazón. El pastor siempre nos dice a nosotros que los pensamientos son como las aves de los cielos, ¿vio? Nosotros no podemos impedir que divaguen en nuestra mente como las aves vuelan en los cielos, pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra mente. Porque si hacen nido en nuestra mente, entonces después van a generar un pensamiento y un sentimiento en nuestro corazón, ¿no? Y el hombre expresa lo que la mente y el corazón sienten. Eso expresa el hombre. Y si usted le da lugar a esas cosas, entonces lo que usted va a expresar es amargura nada más. Es amargura y quebranto de corazón nada más. Por ir en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y dice que esas cosas aborrece el Señor. Esas cosas aborrece el Señor. Los que siembran discordia entre hermanos, los que ponen pleito entre los hermanos. ¿Vio? Y entonces nosotros no tenemos que ser partícipe con ellos. Por eso el Señor nos amonesta en este día, hermano, a que volvamos a la comunión con Él. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. ¿Vio? Y el que me abre, yo entraré en Él y Él estará conmigo y cenaré con Él, dice. ¿Vio? Y nunca más le dejaré. Nosotros usamos mucho ese versículo para la predicación en la calle, para hacerle volver al pecador, ¿vio? Al pecador no arrepentido del error del camino. Pero hay hermanos que han caído y hoy están en el mundo. Y tenemos que usar esta palabra. Porque dice la palabra, aquel, dice, que haga volver al pecador del error de su camino, dice, ha salvado de muerte un alma. Gracias, Jesús. Ha salvado de muerte un alma. ¿Y qué muerte? ¿De qué muerte lo podemos salvar nosotros al hermano que hoy está en el mundo? De la muerte en la comunión con Dios. ¿O usted piensa que ese hermano que está en el mundo tiene comunión con Dios? Ese hermano no está teniendo comunión con Dios, porque si tuviera comunión con Dios estaría con nosotros. ¿Vio, hermano? El Señor bendiga su vida, hermano. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Gracias, Jesús. Vamos a hacer una oración. Recuerde que puede encontrar todos los videos en La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, en la página de YouTube. Y los días son lunes y viernes de 10 a 11 el pastor a través del Facebook Ramona Cabrera y nosotros a través de La Última Trompeta, filial Virrey del Pino, de 11 a 12 del mediodía. Señor bendiga su vida, hermano. Vamos a hacer una oración. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos amonestas, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas, porque tú tienes misericordia de nosotros, Señor, buscando que nuestra comunión se mantenga intacta contigo. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu cuerpo que fue partido por nosotros, por tu sangre que fue derramada por nosotros, Señor, para llevarnos a nosotros a ti, Señor, a fin de ser bautizados en un cuerpo y siempre estar contigo, Señor. Bendice a aquellos hermanos, a aquellas hermanas que hoy están apartados del camino del Señor. Tú les hagas volver, Señor. Que ellos no sean como aquel, Señor, que ha puesto contra ti su calcañar, Señor, diciendo que tú no le importas, Señor, diciendo que tú no tienes parte en su vida, Señor, sino que pueda volverse a ti de todo su corazón, Señor, y no solamente que se vuelva, sino que se caiga postrado, Señor, delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti no puede vivir, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor bendiga, hermanos. Gracias, Señor. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, cuando en ese momento en solo un pestañear
trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Amén, Señor. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. La iglesia dice